Este lunes el presidente de Francia exigió nuevamente que se restituya a Mohamed Bazoum, el derrocado presidente de Níger. Según un comunicado del Palacio del Eliseo, Macron habló con otros líderes de África y socios europeos sobre la crisis que atraviesa Níger, ex colonia francesa. En su capital, Niamey, los franceses lanzaron el domingo gases lacrimógenos contra manifestantes que habrían intentado atacar la embajada de Francia, aunque negaron haber usado fuerza letal, como denunciaron los golpistas. La ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, dijo que Francia no está planeando ninguna intervención militar en el país africano. Reiteró que la prioridad de Francia es la seguridad de sus ciudadanos y compatriotas y que por ello respondieron como lo hicieron ante el ataque contra la embajada. Vamos a hacer un breve repaso de los últimos acontecimientos, los más recientes en Níger. El presidente de Chad estuvo ahí para apoyar en la búsqueda de una salida a la crisis. En medio de las protestas hubo ataques contra la embajada de Francia en la capital. Algunos de los participantes ondearon la bandera rusa en las manifestaciones. En reunión extraordinaria de países miembros de ECOWAS, la Comunidad Económica de Países del Oeste de África, se reiteró el principio de cero tolerancia al cambio inconstitucional de gobierno. Para este grupo de países, Bazoum sigue siendo líder y se encuentra en situación de secuestro y se ha dado de plazo una semana para que sea restituido en el poder, o parte de las consecuencias podría incluir el uso de la fuerza. Esta noche me acompaña Ricardo Benítez, él es coordinador de investigaciones en el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por acompañarme, Ricardo. La importancia de Níger como país y en el contexto regional, ¿qué destacas? Bien, Níger es un actor estratégico para un montón de agentes a nivel internacional. Partiendo de lo que estamos mencionando, en el África Occidental la cláusula democrática impacta de que no se aceptan cambios institucionales de gobierno, y Níger ha sido un gran proyecto de democracia para la región. Si bien ha sufrido varios golpes de Estado a lo largo de su historia, en los últimos años había tenido una primera transición democrática importante con el ascenso de Mohamed Bazoum. Por eso es clave para el ECOWAS demostrar que esta política de tolerancia cero ante un golpe militar. Tomando en consideración esto, existen otros dos golpes militares en la región, tomamos el caso de Mali y Burkina Faso, y una transición no finalizada en Chad, y por lo tanto Níger, este golpe se convierte en un grave problema de estabilidad en términos del sostenimiento de la democracia, tanto para la ECOWAS como también para la Unión Africana. A su vez, la importancia estratégica de este Estado para otros agentes como la Unión Europea o Francia, la EAC, tiene que ver efectivamente con la presencia en el Sahel de una cantidad de amenazas importantes a nivel internacional, como la presencia del yihadismo internacional, terrorismo, crimen organizado y también el flagelo de las migraciones, donde Níger representa una de las rutas centrales hacia la Unión Europea. Por lo tanto, tanto para la Unión Europea como para Francia, la situación de Níger se convierte en una vulnerabilidad para ellos y claramente tienen cartas en el asunto. Por supuesto. Evidentemente se habla mucho de la seguridad y el grupo Wagner, la presencia del grupo Wagner, por un lado, grupo paramilitar. Pero preguntarte, vienen estos días como plazo otorgado por estas naciones de Occidente. ¿Qué opciones son realistas, en tu opinión, que quedan en la mesa? Hay una cuestión a tomar en cuenta con las sanciones, que es el ejemplo que sucedió en el caso de Mali. Ante el golpe de Mali, las sanciones hacia el Estado terminaron convirtiendo al golpe militar en darle una especie de legitimidad, porque se entiende que en este discurso nacionalista y antioccidental ven que la CEDEAO o la ECOWAS de alguna manera representa un poco ese status quo. Hay cierto temor respecto a aplicar algunas sanciones al caso de Níger, porque podría de alguna manera tener el efecto contrario. En vez de aislar a los golpistas, reforzar su legitimidad. Aún así, tomando en cuenta el caso de Chad, donde la política ha sido más de mediación y negociación, están buscando tener salidas, pero creo que el mensaje de tener 15 días para un cambio transicional es de alguna manera una respuesta de la seriedad con la cual la ECOWAS está tomando este caso. Desde luego que van a haber distintos estadios de negociación con actores domésticos y con actores dentro del marco de los golpistas, buscando justamente generar una transición que no eleve esto a casos de violencia extrema. Ahora, Francia está hablando de proteger sus intereses y aquí tendríamos que hablar del uranio, porque una gran parte de ese uranio que tiene Níger, uno de los 10 principales productores, se va directamente a Francia. ¿Qué papel debe jugar Macron aquí?
Bien, creo que es importante tomar en cuenta un poco la geopolítica. De las principales compañías que están en Níger, la principal exportadora es Oragon, que es una compañía francesa. Sería muy difícil para el gobierno de los golpistas en este momento expropiar esa compañía y conseguir a alguien que tenga la tecnología y la capacidad para seguir produciendo el uranio, dado que es uno de sus principales recursos. Por el otro lado, las sanciones de la COVAS harían que el uranio de Níger no pudiera salir porque necesita de puertos de otros estados, como el caso de Benín, para poder exportar. Por lo tanto, las sanciones representarían un problema económico incluso para los golpistas en su lógica de desarrollar el país como más o menos pretenden remarcar. Claramente, lo que pondría Francia es proteger esos intereses, quizás evitar una expropiación, buscar de alguna manera presionar al gobierno del general Tiani en orden de hacerle entender de que no tiene quizás todas las cartas en el asunto y que de alguna manera los franceses aún tienen que ser una parte importante de la negociación a un gobierno de transición, y creo que este es el principal problema. Hasta qué punto la injerencia de un Estado como Francia evita, condiciona el desarrollo de un Estado como el de Níger. Creo que este es el relato doméstico que hay que tomar en cuenta. Ahora, preguntarte, las imágenes son muy elocuentes de lo que se ve en la calle, pero ¿es tan blanco y negro, tan claro el apoyo que tienen los golpistas o dentro de las propias elementos del ejército, dentro de las propias fuerzas militares, el apoyo que hay a este jefe de la Guardia Presidencial que ha tomado el poder? Vivimos en un mundo donde las fake news de alguna manera marcan el ritmo, así que sería difícil hablar que por una imagen podemos definir la realidad. No obstante, marcaría lo siguiente. En el caso de Mali, encontramos que hubo un fuerte apoyo civil al golpe militar, entendiendo ese nacionalismo maliense como una respuesta antifrancesa. En el caso de Níger vemos algo similar. Hay manifestaciones en contra de Francia, en contra de Occidente, que incluso hasta cierto punto toman el caso de Rusia en su lucha con Ucrania, entiendo yo, como una especie de símbolo de resistencia antioccidental. Y creo que ahí es donde se empiezan a complicar un poco más las lecturas. Pero sí no sería ilógico comprender que en una región como el Sahel la construcción de un relato nacionalista y más de desarrollo autónomo tenga por definición un relato antifrancés o en este caso antioccidental. Y en este aspecto Francia claramente es el agente más vulnerado ante este brote. Apoyo debe haber, pero no considero de que haya una cuestión social lo suficientemente fuerte como para aún legitimar a los golpistas en el poder. Pues seguimos atentos. Gracias por esta perspectiva, Ricardo Benítez, desde Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.